Mi nombre es Natalia Mohamed, estudiante de Derecho, y curso junto con mi compañera Mariela Ceballos la materia de contratos en la cátedra Mangieri Armela. Hoy vamos a exponer de la parte de contratos, la parte especial, el contrato de obras y servicios. Y para eso preparamos un presi que les vamos a mostrar ahora al compartir pantalla. Bueno, para comenzar vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver que en el nuevo Código Civil, el título cuarto, capítulo 6, el artículo 1251 define al contrato de locación de obras y servicios, emancipándolo de la locación de cosas. Artículos 1187 y subsiguientes. Y eso tiene que ver con que en el Código de Vélez, en el artículo 1493, se definían los tres contratos en un solo texto, cuando estos ya se trataban de negocios diferentes y eran perfectamente distinguibles uno del otro y autónomos también. Además, considerar el contrato de locación de cosas igual que el contrato de locación de servicios era similar a tratar a las personas como si fueran cosas, ¿sí? Y eso remontaba a la época en el que en el derecho romano se consideraba que el servus, y la persona que servía al amo, era propiedad, ¿sí?, de estas personas, y podían hacer con ellos lo que quisieran. El motivo, bueno, esto ya no es así que por ese motivo la expresión ya no es correcta. Dicho esto, vamos a pasar a la definición de contratos de obras y de servicios. En el artículo 1251, ¿sí?, nos dice que hay locación de contratos de obras y de servicios cuando una persona, según el caso, contratista o prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual, o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando de las circunstancias pueda presumirse que tiene intención de beneficiar, ¿sí? Bueno, en base a lo dicho, entonces va a haber un contrato de obra cuando una persona que es el contratista, actuando independientemente, esto es importante, se obliga a favor de otra, que se llama comitente, a realizar una obra material o intelectual mediante una retribución. No necesariamente el contrato tiene que ser oneroso, porque también puede que las partes pacten que sea gratuito, o cuando de las circunstancias del caso se presuma la intención de beneficiar. En cambio, estamos hablando de locación de servicios cuando una persona llamada prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, que es llamada comitente, a proveer un servicio mediante una retribución. En el caso de la gratuidad, se aplica lo mismo que en el contrato de obras. Se da cuando las partes lo pactan, ¿sí? O se presume la intención de beneficiar. La diferencia entre ambos radica en que mientras que el contrato de obra, ¿sí?, se obliga a ejecutar una obra, el contratista, una obra material o intelectual, en el contrato de servicios solo se obliga a proveer un servicio, independientemente del resultado. Por eso se dice que la obligación de un contratista es una obligación de resultado y no de medios, ¿sí? Otra diferencia es que el contrato de servicios surge una sola obligación de hacer, y en el de la obra, en cambio, tenemos la obligación de hacer, ¿sí?, pero también la obligación de dar. Entregar la obra sería esto. Para ambos tipos de contratos, la actividad del contratista debe ser independiente, ¿sí? No debe haber una relación de dependencia. O sea, deben ser autónomos. Ellos deben
generar, administrar y organizar su trabajo. Para ambos tipos es igual. Bien. También se puede distinguir por la forma de retribución cuando el precio es proporcional. O sea, se distingue así, de esta manera. Cuando el precio es proporcional a la duración de los trabajos, ¿sí? Se trata de un contrato de servicios. Y cuando, o sea, no se paga en relación al tiempo, sino a una obra terminada, estamos hablando de un contrato de obra, ¿sí? O sea, se paga cuando la obra finaliza. Y se trata del tiempo en el que finaliza la obra. Eso sería la diferencia. Entonces, vuelvo a repetir por las dudas. Cuando el precio es proporcional a la duración del trabajo, ¿sí? En proporción a la duración del trabajo, es un contrato de servicios. Y cuando no se paga en relación al tiempo, sino que en relación a la obra terminada, estamos en presencia de un contrato de obras. Vamos a la siguiente fase, ¿sí? Bueno, hay una pauta que se puede seguir si estamos en duda de la clasificación del negocio, en cuanto a si es obra o es servicio. Y para esto, el artículo 1252 nos dice que si hay duda sobre la clasificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible, susceptible a entrega. Esa obra, ¿sí? Es susceptible, puede, o sea, concluida, puede ser entregada, ¿sí? Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Las disposiciones de este capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras, especialmente regulados. El contrato laboral se presenta por una triple subordinación, ¿sí? Que es económica, ¿sí? Jurídica, y también se habla de que la persona depende, ¿sí? De la dependencia. ¿Qué quiere decir? Para diferenciar un contrato de obras y servicios de un contrato de trabajo, ¿sí? Vamos a ver estos ítems. Por ejemplo, la subordinación técnica hace que la persona que trabaja, ¿sí? O sea, el trabajador debe ajustarse a su actividad, al sistema, al método del trabajo de la persona que lo empleó. O sea que si una persona, ¿sí? Que trabaja en una obra en construcción, si se subordina a otra persona le ordena al método de trabajo de otra persona, no es independiente, ¿sí? No nace de esa persona, eso es una manera de diferenciar, ¿sí? Ahí hay una relación de dependencia, ¿por qué? Porque depende del método de la persona que le dice, ¿sí? Después, la subordinación económica implica que la retribución tiene carácter alimentario, en el sentido amplio. Quiere decir que esta persona depende económicamente, su entrada de dinero depende del pago, ¿sí? Su fuente de trabajo sería. Bien, y la subordinación jurídica es que, bueno, el empleador le dé órdenes, o sea, que éste debe cumplir. Si no existe ninguna de estas tres subordinaciones, ninguna, sea el método de trabajo, sea económica o jurídica, y no hay ninguna, se está hablando de un servicio prestado por un trabajador independiente. Quiere decir que la persona no depende de alguien más, solo de su organización de trabajo, no depende de un empleador. También cuando se habla de una obra, ¿sí? Un director técnico de construcción puede estar trabajando en forma independiente, o en relación de dependencia, puede ser las dos cosas. La autonomía es la que define al trabajo, a la autoorganización del trabajo, vamos a decir. O sea, ¿qué lo define como contratista? Lo define, o sea, ¿qué lo define un contrato de servicio, un contrato de obras? Que organiza su trabajo, ¿sí? Que no depende de alguien más. Quiere decir que asume los riesgos también, ¿sí?
Por eso no se celebran contratos de trabajo quienes organizan su propio trabajo y con utilidad patrimonial propia y no por cuenta ajena. Ahora vamos a la denominación de las partes. El que se obliga a ejecutar una obra se denomina contratista, y el que presta un servicio se le dice prestador, pero por comodidad a los dos le vamos a llamar prestador, como los artículos 1255 y 1261. Por otro lado, el que encomienda una obra o contrata un servicio se lo va a llamar comitente. En el marco de una obra hay varios sujetos, está el comitente o el dueño, quien asume la obligación de pagar. La obra se puede ser encargada a una persona, a una empresa constructora, ya sea para la persona misma o para la venta posterior. En este caso se denomina promotor. Del otro lado encontramos que el dueño de la empresa puede ser una persona física o jurídica, porque tenemos al proyectista, tenemos al calculista, al director técnico que vigila la concordancia de los planos, la obra, finalmente están los auxiliares, representantes de dirección de obras o de subcontratistas. Bien. Vamos a ir a los caracteres, ¿sí?, del contrato. El contrato se clasifica en los siguientes. Es nominado y típico, ¿sí?, porque se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación, tiene una regulación legal, ¿sí?, está tipificado. Se considera también consensual, porque el contrato queda perfeccionado con el consentimiento y acuerdo de las partes, son acuerdo de voluntades, ¿sí?, oferta, aceptación, que hace que este contrato sea consensual. Bilateral y unilateral, los contratos de obras son naturalmente bilaterales, ¿sí?, ya que ambas partes quedan recíprocamente obligadas. Pero sin embargo puede acordar que una prestación pueda ejecutarse sin contraprestación. O sea, que surja la intención de beneficiar, y ese es el caso del contrato unilateral. O sea, que no exija del otro lado un sacrificio patrimonial, sino que uno se compromete a dar el servicio o la obra, a construir la obra, y la otra persona no se comprometa a retribuirlo. En ese caso, sería unilateral. Después tenemos oneroso y gratuito. Por naturaleza es oneroso, ya que exige un esfuerzo de las partes, y las ventajas que obtiene el comitente se explica por el sacrificio el sacrificio que debe realizar, y también las del prestador, o sea, hace un sacrificio, ¿sí?, prestar la obra o el servicio. En el caso que se acuerde no recibir un precio, bueno, va a ser gratuito, pero siempre es oneroso en la mayoría. Cuando es bilateral es oneroso. Bien, es conmutativo en el caso de ser oneroso, es conmutativo. Es naturalmente conmutativo porque el precio es determinado o determinable. Nada impide que sea configurado aleatorio por acuerdo, pero en realidad siempre es conmutativo, ¿sí? Se determina, es determinado o determinable. Bueno, no formal, la ley no exige una forma particular para la validez, pero bueno, en la práctica siempre se celebran a base de condiciones generales, contratos por adhesión, y en ese caso se puede configurar un contrato de consumo, pero en realidad, bueno, la ley no exige algo formal. En la práctica sí, pero bueno, la ley no exige como un tipo de forma, ¿sí? Bueno, con efecto personal porque las personas quedan obligadas a hacer y a dar. Se trata de un trabajo de negocios, no dispositivos, un trabajo de negocios, hacer y dar. Bueno, es de duración, desde que comienza su ejecución hasta que transcurre el tiempo, un cierto tiempo se extingue, ¿sí? Es de duración. Sí, es transmisible a los sucesores, así lo dicen los artículos 1259, 1024 y 1260. La muerte del comitente no extingue el contrato, ¿sí?, excepto que haga imposible o inútil la ejecución. Quiero decir, los efectos del contrato se pueden
se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales. A no ser que sean obligaciones inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o que esté prohibida en una cláusula del contrato, que esté prohibida que pueda continuar, o prohibida por ley. En ese caso, no. Pero bueno, pero sí, los efectos de los contratos, tras la muerte del comitente, no extinguen el contrato se extiende activa y pasivamente a los sucesores universales. La muerte del contratista, sí, bueno, es a la inversa, sí, esto produce la extinción, salvo que el comitente acuerde con los herederos continuarlo. Salvo que él continúe y que los herederos puedan continuarlo, pero en realidad suele ser que produce la extinción. Bueno, dicho esto, de los efectos a terceros serían, bueno, el contrato de consumo, artículos 1093 y 984 y subsiguientes, en los términos de que el contrato se celebra para beneficio propio o de su propio grupo familiar o social, ¿sí? Y la otra parte debe ser un proveedor profesional de bienes y servicios. En este caso, en el caso de duda, por ejemplo, debe interpretarse favorable al consumidor, ¿sí? Siempre y cuando el contrato, ¿sí?, el que recibe el beneficio, sea para sí mismo, para su grupo familiar o grupo social, debe interpretarse que es un contrato de consumo. Y si hay alguna duda, siempre es a favor del que consume, ¿no? Debe interpretarse como favorable al consumidor. Bueno, terminamos con la clasificación, con los caracteres, ¿sí? Vamos a la próxima. Vamos a ver las obligaciones del prestador, ¿sí? Bueno, a partir de la definición del artículo 1251, y en particular lo dispuesto a los artículos 1256 y 1257, surgen las obligaciones principales del contrato de obras y servicios. ¿Mm? Bien, las obligaciones principales, ¿sí?, serían ejecutar el contrato, ¿sí?, según previsión contractual, conocimiento razonable requerido al tiempo de la realización de los trabajos, a falta de un ajuste sobre el modo en el que se va a prestar la obra, los medios los puede elegir el prestador libremente, si no hay nada dicho, los medios de ejecución, ¿sí? Quiere decir que si no hay nada dicho del cómo ejecutar la obra o prestar el servicio, si no hay nada dicho, el prestador va a elegir cómo, los medios, ¿sí?, el cómo ejecuta el contrato. Bien. Seguimos. Las obligaciones secundarias, bueno, son informar al comitente de las obligaciones del contrato, ¿sí?, proveer materiales, usar diligentemente también los materiales, o sea, no desperdiciar, usarlos con conciencia. Bueno, proveerlos, informar si hay algún defecto en los materiales, también informar inmediatamente. O sea, en el caso que sean impropios para el trabajo que se va a realizar, o en el caso que tengan algún tipo de vicio o algo que pueda perjudicar la obra, tienen que avisar inmediatamente. Bueno, ejecutar a tiempo, en un tiempo razonable que corresponda, o sea, depende del tipo de trabajo, ¿no? Ejecutarlo en un tiempo razonable para la obra y el tamaño o el trabajo que esté desarrollando. Bien. Permitir la inspección, ¿sí? Esto es importante, debe ser en todo momento, siempre y cuando no perjudique el desarrollo, porque la persona que está trabajando en una obra debe permitir que el dueño o el que le encargó la obra vaya a inspeccionar, tiene el derecho a inspeccionar, pero siempre y cuando no sea un impedimento para que éste continúe las obras, continúe el trabajo, o sea, el desarrollo del trabajo. Vamos a la próxima presentación, ¿sí? Bueno, a cargo del comitente, las obligaciones principales son, bueno, pagar la retribución, ahí está, pagar la retribución, si el contrato es bilateral, como habíamos dicho. Bueno, ¿cómo se fija el precio?
Y bueno, el precio se determina por el contrato, sino por la ley, o sea, en el contrato se determina el precio. Pero si no está determinado, se determina según la ley, según los usos y costumbres, o por una decisión judicial. En esta última, en la decisión judicial, debe adecuarse, ¿sí?, al trabajo, a la labor cumplida por el prestador, ¿sí? Y si la aplicación de los aranceles conduce a una desproporción injustificada, el juez puede fijar equitativamente la retribución, ¿sí? Va a tener en cuenta el tipo de obra, el trabajo prestado, y va a poder regularlo y que no sea injusto. En obligaciones secundarias, bueno, proporcionar al prestador una colaboración, ¿sí? La colaboración que necesite, conforme a la obra, conforme a las características de la obra. ¿Qué más? A la obra o al servicio, bien, a los dos lo mismo. Proporcionar al prestador colaboración necesaria. Recibir la obra si fuera ejecutada conforme a lo dispuesto. Cuando la obra está terminada, tiene que recibirla. Ahí concluye. Recibirla con todo, recibirla hecha y recibirla con todos los papeles, con todo lo que tiene que ver con el trabajo, el desarrollo del trabajo, ¿sí? Vamos a la próxima.